por la presidencia del Consejo del INE? Bueno, esa es mi aspiración. Creo que no hay impedimento ni legal ni constitucional, ni en la convocatoria se previó ningún otro requisito que yo no cumpliera. Sí. Y es por esto que me registré, es por esto que impugné cuando me excluyeron o me quitaron la posibilidad de hacer el examen. Pues esta impugnación la presenté ya hace 11 días y no se ha resuelto. Y bueno, creo que es importante decir que ayer circularon un proyecto del magistrado presidente del tribunal en el que señala cosas bastante contradictorias a mi juicio. En primer lugar, señala que a pesar que es obviamente la hipótesis en la que yo fundo mi pretensión, que se trata de dos cargos distintos con atribuciones distintas y que forman parte de órganos distintos, porque así lo dice la propia ley. El consejero presidente, que es el ponente, circula un proyecto en contra incluso de dos sentencias que ya aprobaron para este proceso de convocatoria, este proceso de selección, la Sala Superior. Una que señala claramente que tendría que haber una quinteta específica para la presidencia, porque se tratan de atribuciones distintas para los que se requieren habilidades distintas, tal cual dice la sentencia de la Sala Superior, que revoca partes de la convocatoria de la Cámara de Diputados y Diputadas. Carla, perdóname, te interrumpo para que nuestra audiencia entienda. No es lo mismo ser consejero del instituto que ser el presidente del Consejo del INE. No, la propia ley establece que el INE tiene dos órganos centrales, el Consejo General y la Presidencia, así lo dice. Y pues yo formo parte del Consejo General, pero no de la Presidencia. La ley también establece un capítulo de atribuciones exclusivas de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral, que evidentemente yo y los otros consejeros no tenemos, y además la propia Constitución hace la diferencia desde el artículo 41 constitucional. En toda la Constitución, cuando se habla de consejeras y consejeros del INE, siempre se habla de el consejero presidente y los consejeros electorales, haciendo una clara diferencia entre los dos cargos, la presidencia del INE y las consejerías del propio Instituto Nacional Electoral. Por tanto, mi aspiración es para presidir el Instituto Nacional Electoral y no para ser consejera, que ya soy, y evidentemente no me estaría postulando para el mismo cargo. Oye, déjame preguntarte, por un lado, ¿no hay entonces impedimento constitucional para que tú, te juegues, valga el término, juegues por la presidencia? Y te preguntaría esto también para entenderlo. Los anteriores presidentes del INE y del IFE, ¿cómo llegaron? Llegaron, de alguna manera ya eran consejeros. Pues es exactamente una de las consideraciones que funda mi pretensión de aspirar a la presidencia. En varios de los casos, el consejero Waldenberg pues era consejero electoral y luego consejero presidente. El caso de Lorenzo Córdoba es el mismo, era consejero electoral y después consejero presidente. Hay consejeros incluso que han estado en el IFE y en el INE electos como consejeros cada vez. Por tanto, en mi cargo, además de que me estoy postulando un órgano distinto a un cargo distinto, tampoco he acabado el ejercicio de mis funciones, al contrario, estoy casi iniciando, llevo 2 años y medio de 9, por lo cual tampoco se estaría configurando la reelección, porque no me estoy postulando al mismo cargo, pero además ni siquiera he acabado el cargo. Para configurarse una reelección, pues uno debe estar por concluir un cargo para aspirar a ese mismo cargo. Entonces, yo ni siquiera estaría configurando en este momento esa posibilidad de reelección y por tanto no está prohibida en la Constitución el que yo me esté postulando para ser consejera y consejero. Creo que es inconstitucional que lo pidan desde el propio comité técnico, un requisito que no está previsto en la Constitución, en la ley, tampoco en la convocatoria, y además va en contra del derecho que tengo a presidir este órgano que cualquier ciudadano o ciudadana tiene y que está avalado incluso por tratados internacionales. Mañana se van a resolver las varias impugnaciones que hay, entre ellas la tuya, Carla. ¿Qué si no se resuelve favorablemente para ti?
Bueno, en primer lugar, como señalabas, presenté una solicitud para que se excuse o recuse al magistrado ponente. ¿Por qué? Ello en virtud de que hay una serie de consideraciones respecto a su relación personal y laboral con quien fuera mi ex esposo, que además se ha encargado de bloquearme varias veces para contender para diversos y pues esta relación laboral que han tenido y por la que incluso llega el magistrado presidente al cargo que hoy ocupa, pues es visible, notoria y comprobada, y también la animadversión de este personaje a mi persona es evidente, con lo cual la imparcialidad y la objetividad del ponente me parece que está seriamente cuestionada en virtud de su relación, como lo dije, personal y laboral con este personaje. A ver, entonces, ¿y qué si no es favorable, insisto? Bueno, claramente lo que yo estoy solicitando es solamente que se me deje seguir en el proceso de selección para la consejería, en este caso para la presidencia del Consejo General. Por supuesto, la posibilidad del propio tribunal está en confirmar o revocar o modificar, digamos, la determinación del propio comité. Uy, estamos perdiendo a Carla Humphrey. ¿Resuelto? Sí, adelante, Carla. Sí. Si no, hay varias impugnaciones que se pretende resolver al mismo tiempo, y en este sentido, pues claramente es la última instancia, cuando menos en el Estado mexicano, respecto a lo que podría hacerse en el término de combatir la resolución del Comité Técnico. Sin duda, me parece que pues podría yo analizar, ver qué otra instancia, incluso internacional, puedo acudir. Ya necesariamente, quizá ya no funcione para mi caso, pero creo que en estos casos es necesario abrir brecha, utilizar el derecho constitucional y convencional, justamente para que quede claro cuáles son los extremos de participación y la violación de derechos que en este caso se está actualizando en mi contra. Oye, déjame por último preguntarte, Carla, todo esto se inscribe en un momento complicado para la democracia en nuestro país, con un proceso de exámenes para consejeros cuestionado. Ahora, en tu caso, lo que pasó con el Plan B y Edmundo Jacobo, que acaba de ser reinstalado en la Secretaría Ejecutiva. ¿Cómo ves desde tu punto de vista justamente el futuro del Plan B? Pues bueno, como señalas, es una coyuntura muy importante, muy compleja, con un proceso de selección, pues digamos al menos desasiado, con muchos cuestionamientos, con el de mayor impugnaciones, y yo he participado en varios, ¿no? El de mayores impugnaciones, el escenario con el Plan B, que no sabemos de qué tamaño va a ser este plan, qué va a resolver la Sala Superior, que tiene ya más de 800 juicios contra el Plan B, y también la propia Corte, y creo que esta coyuntura era importante también. Por eso analicé y me pareció importante que alguien ya dentro del instituto, que conozca el instituto y las entrañas institucionales, pudiera junto con mis colegas pues llevar a cabo la implementación del Plan B, que hay poco tiempo, hay que hacer muchos análisis, muchas reformas, una reestructura orgánica, y además con el tiempo encima para que empiece el proceso electoral presidencial y de renovación de todo el Congreso de la Unión, de 30 congresos locales y de 9 gubernaturas. Esto último que dices me parece vital, el conocimiento y la experiencia que deba de tener quien sea elegido como presidente del Consejo General del INE, pues de conocer a la institución, porque no puedes llegar en ceros. Pues esto me parece relevante porque además, bueno, hay una nueva normativa electoral que estamos, por supuesto, analizando con todo detalle para implementarla, y me parece que en este momento, como dices, la experiencia es muy importante, tener el conocimiento de qué se ha hecho, cómo funciona el instituto, cuáles son las áreas centrales, cómo se pueden redimensionar, pero también hacerlo primero con 2 procesos electorales que tenemos en marcha, Coahuila y el Estado de México, y también pues implementar esta serie de reformas para estar listos, y la reforma dice 90 días antes tiene que estar modificada toda nuestra normatividad interna antes de que inicie el proceso electoral, pues ahora con la reforma la tercera semana de noviembre. Carla Humphrey, consejera, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias a ti, buenas noches y saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias.
Este martes concluyó la tercera fase del proceso para elegir a 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Consistió en una entrevista con miembros del Comité Técnico de Evaluación, una revisión minuciosa del currículum, la exposición de